vicepresidenta. Vuelven a querer instalar al neoliberalismo en la región. Es curiosa la contradicción y es curiosa la paradoja. ¿Por qué digo que es curiosa? Porque, como ustedes saben, el neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. El Estado no sirve, hay que reducirlo a una mínima expresión. El Estado no. El neoliberalismo es más. Han surgido algunas corrientes en algunos países que se denominan los libertarios y que quieren suprimir el Estado directamente. Mira vos, quieren suprimir el Estado. Bien. ¿Qué piensa Javier de lo que dijo Cristina? Bueno, faltaba que dijera, bueno, en Argentina tenemos a Javier Milei, que es un declarado enemigo de la existencia del Estado. Los libertarios en la familia anarcocapitalista, o sea, de hecho yo filosóficamente soy anarcocapitalista, o sea, creo en el orden espontáneo, creo en el autogobierno, creo sobre todas las cosas en la capacidad de los individuos de gestionar su propio proyecto de vida hacia la felicidad, sí. Digo, cosa que los colectivistas como la señora Cristina Fernández de Kirchner no creen y por eso quieren que nos quieren manejar. Le dijiste, bueno, vos le contestaste un poco a Cristina en Twitter, Argentina es un buen país para volverse bueno, exactamente, están todos los elementos para... A ver, porque en general, ¿qué dicen? Igual yo soy minarquista de corto plazo, ¿no? O sea, creo que el Estado tiene que ver con una cuestión, una solución tecnológica y una cuestión social. La solución tecnológica es, en la medida que vos vayas teniendo mayor progreso tecnológico, va a ser posible, digamos, ir eliminando funciones del Estado. Después hay una cuestión social que en el fondo, digamos, la presencia del Estado lo que está reflejando es el fracaso de la sociedad de vivir de manera armoniosa, digamos, sin que nadie nos esté corriendo con un garrote en la cabeza, vendría a ser. Digo, pero esos son los elementos por los cuales, digamos, vos podés tener más o menos Estado. Ahora, en realidad Argentina, cuando te dicen que es utópico, la verdad es que no, porque tiene que estar el Estado para proveer servicios. Bueno, a ver, ¿de qué servicios estamos hablando? ¿De la salud? O sea, sí, Argentina llegó a tener el mejor sistema de salud del mundo a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, sin la presencia del Estado. ¿Cómo estaba armado? Estaba armado con lo que era las afiliaciones por el origen de los pueblos, o sea, de ahí los hospitales y sanatorios con nombres, digamos, de comunidades. Después estaban la agrupación por trabajadores, después estaban las personas que, digamos, tenían los campos y como estaban muy lejos de la ciudad, y eso implicaba un riesgo tanto para su familia como para los trabajadores, y crearon sus propios hospitales. O sea que el 97-98% del sistema de salud, digamos, funcionaba del sector privado y llegamos a tener el mejor sistema del mundo. Fíjate en lo que tenemos ahora, digamos, la aberración que, digamos, la mala gestión del Estado en la cuestión de la pandemia nos hizo que tengamos 90.000 muertos más de lo que deberíamos haber tenido en condiciones normales. Digo, o sea, con lo cual, digamos, hacia el Estado no te cuida, el Estado te mata. Digo, lo que tiene que ver con la educación, digamos, lo que tiene que ver con la educación de gestión estatal. Qué interesante, la educación de gestión estatal, digamos, o sea, no está arancelada y tiene que competir deslealmente contra las que sí están aranceladas y aún así la gente se va a la arancelada. Sí. Bueno, eso es una señal de que algo anda mal, y cuando vos mirás cómo nos venimos cayendo en las pruebas PISA, siendo séptimo en América Latina, después de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo, bueno, digo, algún problema hay, ¿sí? Y después, digo, la seguridad del país es un baño de sangre, y vos si querés tener algo de seguridad tenés que autoproveerte los propios servicios de seguridad. Entonces, a ver, entonces, ¿qué te dicen? No, te voy de seguridad, no, me tengo que, digamos, contratar por afuera el sector privado. Digo, te doy educación, tengo que, si puedo, busco el sector privado. Y la salud, sin ir más lejos, por ejemplo, la señora Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que tiene un problema de salud, ella o alguien de su familia, va, ¿sí? A sanatorios privados. Y entonces, ¿no? Digo, ¿qué es el Estado? Entonces, digo, en el fondo, digamos, es toda una gran mentira. Mirá cómo el sector privado lo puede resolver. Martín. Milei, sí, una consulta. Sí. ¿Usted cree que en este momento la Argentina está preparada para que el Estado se retire de la educación, de la seguridad y de la salud? La pregunta es, en el momento que Argentina era un país de bárbaros, algo con un nivel de tecnología en el mundo muchísimo peor que ahora, donde los procesos de crecimiento eran muchísimo más lentos. Imagínense si la pregunta que vos te estás haciendo se la hubiera hecho Alberti, Gorostiaga. No, bueno, ¿sabes qué, muchachos? Rompamos toda la generación del 37, nos vamos todos, rompemos la Constitución. ¿Sabe por qué? Porque, digo, no se puede aplicar en este país de bárbaros. No, bueno, en algún momento tenés que empezar. O sea, la verdad que con esta idea del Estado presente y que no se puede hacer, que lo único que hace es esconder los privilegios de la casta política ladrona que tiene Argentina, sí, lo único que hace es que cada vez tengamos más pobres. O sea, vos fíjate la locura en la que vivimos. Tenemos un país que produce alimentos
alimentos para más de 400 millones de seres humanos en el mundo. Y Argentina tiene 5 millones de personas que no comen. Dale, a ver, digamos, ¿qué parte no queda claro que el problema es el Estado? El Estado no es la solución, el Estado es el problema. O sea, pero yendo a lo en algún concreto, momento hay que arrancar a hacerlo, porque si no, con esta cosa de estar justificando la basura que hacen los políticos, vamos a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. ¿Qué decís vos, Martín? No, digo, yendo a lo concreto, ¿cómo lo haría ahora? Digamos, no yendo al pasado, digamos, Claro. ¿cómo haría ahora ese retiro del Estado de esas atribuciones? Bueno, por ejemplo, yo en el caso de la educación propuse ir a un sistema de vouchers. ¿Cómo sería eso? A ver, yo digo, por ejemplo, hago un doble cuestionamiento al sistema. Sí. Uno es el tema del financiamiento y otro es el tema del funcionamiento. Cuando vamos al tema del financiamiento, la pregunta es, ¿quién de ustedes está a favor del robo? Nadie. Ok. ¿Quién está de ustedes a favor del trato desigual frente a la ley? Nadie. ¿Quién de ustedes está en favor de ser, digamos, de restringir, condicionar las libertades individuales y las elecciones, digamos, de los individuos? Digo, porque cuando ustedes están diciendo que una institución, digamos, educativa, digamos, va a ser no arancelada, están diciendo que alguien lo tiene que pagar, porque las cosas no son gratis. Alguien la tiene que pagar. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el financiamiento. Entonces, una de las cosas que uno puede poner para discutir es que ¿por qué para todos es tan importante la educación? ¿Por qué, digamos, hay que financiarla con el garrote del Estado? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, tiene que ser por la fuerza? Bueno, hay algunos que pueden decir que entonces, o sea, la plata no va a alcanzar. Entonces, digamos, tenemos una sociedad de hipócritas. Porque en realidad dicen que les importa y después no lo financiaría. Es decir, bueno, sí, está bien, digamos, para mí es importante, pero, digamos, o sea, que la plata la ponga a otro. O sea, Claro. con lo cual, digamos, pero al margen de esa mentira, vos podrías... Digo, hoy hay un monto de dinero, digamos, que se destina a la educación. Bueno, vos podrías tomar ese monto de dinero, ¿sí? Y utilizarlo como ese fondo para que sea de vouchers. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo recibe el voucher y ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora todas las instituciones van a estar aranceladas. Porque otra cosa, digamos, ¿alguien está a favor del dumping, de la competencia desleal, que vos estés eligiendo un ganador? O sea, vos fíjate si tuvieras que ir a competir con alguien idénticamente igual que vos, igual, pero, digamos, o sea, vos recibís por abajo digamos, o sea, plata por parte de alguien. Sí. Y bueno, entonces cuando vos vas a buscar el trabajo, claramente, digamos, podés hacerlo por menos trabajo que el que es idénticamente igual que vos, pero que no recibe esa partida. Es una competencia desleal. Bueno, entonces... Dejarlos que todos queden arancelados y que toda la gente tenga la posibilidad de ir a estudiar porque tiene el voucher. Entonces, ¿qué? Entonces, ahora no solo que estás modificando el sistema de financiamiento, vos no estás ahora subsidiando la oferta, sino que en realidad a algunos jugadores de la oferta, sino que ahora vos le estás dando el dinero a la gente y que la gente elija el lugar donde quiere ir. Entonces, del otro lado, vos qué haces, planteás la competencia, pero pará, ahí vos planteás la competencia y eso los obliga a ser mejores. Entonces la educación dejaría de ser, por ejemplo, un lugar de centro de adoctrinamiento y de lavado de cerebro por parte, digamos, de las instituciones. ¿Quién paga ese Esperá, voucher? Martín dice ¿Cómo? si ese voucher sale de los impuestos. A ver, hoy, digamos, esa plata está asignada. De hecho, digamos, si la sociedad, a ver, porque, digamos, o sea, tienen tanto problema con la sociedad libre y que, digamos, o sea, les cuesta tanto pensar afuera, digamos, de la órbita de papá Estado, ¿sí? Entonces, digamos, como, no, digamos, o sea, hay muchos que se resisten a pensarlo así. Digo, yo te estoy mostrando es que los recursos ahí existen, te los sacan vía impuestos. Entonces, digo, la gente, digamos, o sea, como dice que le gusta tanto la educación, digo, los pagaría gustosamente. Eso generaría el fondo que financiaría los vouchers y que toda la gente puede ir a la institución que se le dé la gana. No que si vos no tenés dinero, quedes obligado a ir a un lugar donde te van a estar lavando el cerebro explícitamente para que seas, sí, un esclavo de la religión del Estado. Bien. No, es un debate, Martín, que da para mucho también. Comenzábamos por este punto, pero también hay mucho para hablar, Martín, y desmenuzar de lo que pasó ayer con Cristina, lo que dijo, las repercusiones que generó su palabra dentro del propio Frente de Todos incluso, ¿no? Sí. Con la posibilidad de pagarle o no al Fondo Monetario Internacional, con el ajuste que quiere hacer el fondo. Tenemos para escuchar a la vocera, ¿no?, de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti. Miren lo que decía. Dale.
Carta de intención, en el caso que se firme el acuerdo, en el caso que se alcance, va a ser enviado obviamente al Congreso, porque así lo dice la ley que votamos en el Congreso, que voté incluso yo cuando era diputada, porque así lo dice también la Constitución de la Nación Argentina, aunque el acuerdo que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional se tomó de buenas a primeras y sin ningún tipo de consulta con el Congreso de la Nación ni con los diferentes espacios políticos. En este caso sí, por supuesto, el acuerdo, si se llega al acuerdo, la carta de intención, si se llega a firmar la carta de intención, va a tener que pasar por el Congreso. Martín. Sí, a ver, creo que lo más importante de esta conferencia de Cerruti no es lo que dijo, sino lo que no dijo. No fue capaz de confirmar si la Argentina va a pagar en el caso de acá a 24 horas que se firme el acuerdo. El vencimiento que hay con el Fondo Monetario Internacional de 700 millones de dólares, ¿no? Ahora, dijo algo interesante, va a pasar por el Congreso en caso de que se apruebe. Sí, ese es el compromiso que tomó en su momento Martín Guzmán y el presidente hizo propio. Sí. No es una obligación. El macrismo, ¿no? Exactamente. No es una obligación, pero el gobierno lo asumió como tal. Y bueno, es todo un desafío, va a tener que ir a un Congreso donde no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Bueno, y sobre acá todo en la tenemos Cámara un de diputado. A ver, pero ¿cuál es el problema? El problema es cómo vos hacés para discutir con alguien que te dice que si vos le decís que 2 más 2 es 4, te dice, ay, no, vos sos un neoliberal, sos un maldito anarcocapitalista o lo que fuera. O sea, vos odias a la gente. Digo, lo primero que habría que hacerle es contarle cómo funciona la economía, digamos, y cómo funciona en el caso de la economía argentina. O sea, digo, primer punto, ese modelo que ellos dicen de estimular el consumo público y el consumo privado, y entonces donde el déficit es virtuoso y genera crecimiento. Bueno, eso es falso, porque Argentina en los últimos 121 años hizo eso durante 111. De ser el país más rico del mundo, hoy es 70 el tipo de cambio oficial y 120 el paralelo. Por lo tanto, digamos, ese modelo está claro que no funciona. Además, no tiene sentido desde el punto de vista que lo plantean del crecimiento económico. Eso también es falso. ¿Cómo se crece? Se crece por acumulación de capital humano y tecnología. Todo eso, ¿cómo se logra? Invirtiendo. Ahora, la inversión se tiene que financiar. ¿Y con qué se financia? Con ahorro, es decir, con el no consumo. Ahora, es decir, Javier, yo te pregunté lo que es importante de todo esto. Entonces, o sea, en realidad el ajuste lo que hace es poner las cuentas en orden, mejorar el ahorro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace un ajuste, que sea expansivo o recesivo, depende si ese ajuste es creíble o no. Sí. Ahora, para que sea creíble, vos tenés que tener reputación. Claramente, este gobierno tiene una reputación espantosa. Cualquier ajuste que haga, digamos, va a ser recesivo porque el aumento del ahorro no va a tener contrapartida de inversión. Pero si siguen haciendo esto, el problema es que, digamos, llamar a Nerón para apagar un incendio sería mucho más racional que poner al pelele de Guzmán, ¿sí?, digamos, discípulo de un impresentable como Stiglitz a arreglar este problema, que en realidad lo que hace es agrandar el problema. Ahora, yo le preguntaba a Martín, a Javier, antes del aire, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Crees que el gobierno va a pagar mañana 700 y pico de millones de dólares y el martes otro tanto por interés? Primero te pregunto a vos, Martín, ¿qué crees que va a pasar? ¿Y quién sería la persona encargada de comunicar la decisión que tome el gobierno? Eso tiene que surgir del Ministerio de Economía. En este momento es una lluvia de especulaciones. El gobierno tiene que decidir, tiene que dar la orden concreta de emitir ese pago a más tardar en la medianoche, con lo cual es clave, esa señal es clave para saber cómo están las negociaciones hoy en día, ¿no? Y que se despeje un poco esta lógica de versiones extrañas. O sea, si el gobierno paga, hay una señal clara de que tiene alguna intención de encaminar esa negociación. Si el gobierno no paga, es una señal concreta de que las cosas no están bien. No podría decirte en este momento, o sea, poco valdría que te diga si yo creo que sí o que no. Creo que es un momento decisivo para el gobierno y es muy preocupante si el gobierno efectivamente deja sin pagar este vencimiento, más allá que hay tecnicismos por los cuales podría pagarlo un poco más adelante, claro. Pero la señal es muy, muy fuerte, sobre todo por lo que puede pasar después con los mercados, ¿no? Sí. O sea, ya el gobierno está corriendo de atrás con lo que estamos viendo que está pasando con los dólares paralelos. Creo que si se concreta esta señal de no pago va a ser mucho más severa la situación y el gobierno va acumulando más costos y la situación en la que después va a tener que acordar, si es que acuerda con el fondo, pero los daños que va a producir
en términos de cómo lo mira el gobierno, ese acuerdo, van a ser más graves. O sea, se van agravando a medida que el gobierno demora la toma de decisiones. Un poco lo que dijo hoy Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que sería irresponsable no pagarle al fondo. ¿Vos qué opinas, Javier? Que Larreta es parte del problema también, no de la solución. Digamos, es alguien que tiene un pensamiento muy alineado con el kirchnerismo en términos de economía. O sea, digo, está en unos videos hermosos dando vuelta que dice las mismas cosas que Kicillof. A ver, vamos, pero mirá, con otros gestos. Analiza lo que decía Horacio Rodríguez Larreta en torno al Fondo Monetario. Mira. Respecto al acuerdo con el fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo. Eso es lo importante, generar trabajo. El acuerdo con el fondo, en todo caso, es un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan. Y justamente lo que nos falta, lo que los argentinos necesitamos es tener previsibilidad, tener un plan que nos muestre cuál es el horizonte para nuestro crecimiento. Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a, no sé, 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda a nada. Pero entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo. ¿En qué coincidís con Larreta y en qué no? Que solo una declaración de buenas intenciones y sabiendo cómo piensa Larreta es pura zaraza. ¿Y vos qué crees que va a pasar? No, porque con Larreta, digamos, o sea, cree las mismas imbecilidades que cree Guzmán, que se crece estimulando la demanda. Y se crece, digamos, acumulando capital físico, capital humano y tecnología. Por lo tanto, digamos, o sea, cuando ustedes van y revisan las declaraciones de Larreta sobre cómo se crece y empieza a hablar de lo importante y el rol fundamental del gasto público y del Estado para el crecimiento, digamos, es parte del problema, no parte de la solución. Ahora, dice las mismas cosas que dice Cristina, las mismas cosas que dice Guzmán y que nos está llevando. La única diferencia es que lo dice con buenos modales, ¿sí? Digamos, o sea, ahora, para poner en caja el tema del Fondo Monetario Internacional, la pregunta es, o sea, ok, digamos, pagamos, no pagamos, lo que fuera, digo, ¿de dónde van a sacar la plata al fondo, para pagarle al fondo? Si las reservas internacionales netas de libre disponibilidad de Argentina son negativas, ¿qué van a hacer? ¿Le van a manotear la guita de los encajes a los depositantes en dólares? ¿Lourdes? no, yo me iba a hacer una pregunta bastante naif, ¿no? Pero si vos decís, No, por pero un lado el ahorro, está bien, la sociedad necesita un ahorro, pero si no hay consumo, ¿cómo se mueve la economía? Digo, si vos querés, ¿sabés qué? Podés consumirte todo, digamos, tu ingreso. ¿Qué vas a tener en tu vida? Nada. ¿Podés crecer? No. Si todo lo que te ingresa te lo consumís todo, ¿qué vas a crecer? Nada. Espera, no vas a Javier, crecer yo nada. no quiero dejar pasar si no acumulás por alto... capital, no, digo, o sea, es así de antipático, digo, pero esa es la Esperá, economía, digo, no se quiero llama dejar restricción pasar- de presupuesto. No quiero dejar pasar por alto, espera, porque me voy a olvidar de porque hay un esto par de que cosas dijiste. importantes Esperá, en porque el tema del fondo. me olvido. Acabas de decir algo que no sé, no lo quiero dejar pasar por alto. Martín también está escuchando en la redacción, pero vos decís, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagarle al fondo si no tienen? Y si no tienen. Manotearán los ahorros en dólares, eso dijiste. Claro. Bueno, ¿Y se de dónde supone vas que a- tiene 1.500 millones, ¿no?, de reservas. Se gastarían si pagan ahora Bueno, casi está bien, todo. digamos, Le queda dentro ese de eso, puchito. a ver, pero Martín, dentro de eso tenés Sí. parte de DEX y partes de oro. Cuando vos lo limpiás tenés reservas, digamos, cash negativas. Sí. De hecho, tenés 3.000 y pico de palos en oro, o sea, con lo cual son negativas. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, si vos, o sea, ¿de dónde vas a sacar dólares para transferirle al fondo? Si no los tenés. Digo, ese es el primer punto. O sea, ¿de dónde lo vas a sacar? Ese es un tema no menor. Otra cosa que el gobierno ha dilatado de una manera, digamos, o sea, Guzmán es el campeón de la procrastinación, ¿sí? Digamos, o sea, a él le encanta procrastinar. Ahora, y lleva las negociaciones a lugares extremadamente ridículos. Ahora, yo lo que quisiera ver es que si llega a pagar, digo, a toda la politiquería barata que le encanta hacer investigación de todo, me imagino que van a investigar, digamos, quiénes estuvieron comprando y vendiendo bonos en el último tiempo, mientras que Guzmán hace algo así también, ¿no? No sea cosa que haya, digamos, hecha toda esta especulación para que, digamos, pensá que el riesgo país es 2.000 puntos básicos en promedio, pero en la punta corta es 2.500. Es decir, estamos en O sea, niveles... la sospecha de que esté moviendo el mercado a propósito para que alguien haga ese negocio. Y para que alguien haga y negocios, cobre o sea, después. yo no descarto nada de la casta política. ¿Cómo sería? Y, a ver, Viviana, si vos, o sea, vos empezás a llevar una negociación que la Sí. llevas al límite y digo, todo el mundo está, digamos, empieza a ver que vos no querés pagar Sí. y eso derrumba el precio de los bonos. Y no sé, algunos amigos tuyos van y compran,
¿sí? Pero ya y sería después, muy o sea, rebuscado pagó. eso. Nunca rebuscado, vivís en Argentina. Sí, pero Martín, ¿eso no sería muy rebuscado? Se ha hecho otras veces en la historia argentina, ¿no? O Gracias, Martín. no me consta que sea lo que están haciendo ahora, pero sí es cierto que ha ocurrido. Se ha hecho, pero digo, ahora y en este bajás, contexto. hundís el precio de los bonos y sabiendo que después el arreglo va a hacerlo subir y hay una ganancia. No me consta, por supuesto, que sea lo que están haciendo, ¿no? Digamos, o sea,